quien vive y a su nombre. Vamos a ir al libro de Daniel. Daniel capítulo 4, versículo 28. Daniel 4, versículo 28. ¿Estamos allí? Daniel 4, 28. Leo en el nombre de Cristo Jesús. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán. Y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba en el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila, y sus uñas como las de las aves. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive por siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todos los tiempos, todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí. Y mis gobernadores, mis consejeros, me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo por todas sus obras, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Amén. Gracias al Señor por esta palabra. Es una palabra que se cumplió en la vida de aquel gran rey, el rey Nabucodonosor. Un rey que Dios le decía al pueblo de Judá por medio de Jeremías que le había entregado todos los reinos de la tierra. Dios se lo había entregado en su mano. Dios le decía por medio de Jeremías a este pueblo que él le había dado a Nabucodonosor todas las bestias y todo lo que estaba debajo del cielo para que él señoreara sobre esas cosas. Tremendo lo que Dios le decía por medio de Jeremías al pueblo de Judá. Pero este rey no sabía aquello. ¿Y por qué? Porque no tenía a Dios. Él en realidad no era un rey pagano. Pero Dios lo usó para sus propósitos. Dios lo llamó para sus propósitos. Y podemos ver en primer lugar en esto que Dios hace en este rey, que Dios en el cielo y en la tierra, Él gobierna, dirige y humilla a quien quiere y levanta a quien quiere. Nosotros como iglesia tenemos que aprender de esta situación, porque para eso Dios la escribió acá. Dios la escribe para que nosotros entendamos que nada de lo que podamos hacer o lo que lleguemos a hacer lo hacemos por nuestra facultad. No, lo hacemos porque Él así quiere. No lo hacemos porque podamos, porque tengamos capacidad, no, porque Él así quiere. Y Nabucodonosor lo entiende al final
y dice que Él da el reino a quien Él quiere, escoge a quien Él quiere y a quien Él quiere se lo da, porque Él es Dios. O sea, no es una cuestión de que Nabucodonosor tenía los requisitos para llenar aquello, no. Fue una cuestión de Dios, que Dios escogió hacerlo así. Sí, nosotros podemos estudiar la historia de este rey, que este rey con toda su actitud, Dios mostró muchas cosas. Dios agarró con la actitud de este rey e humilló a Judá. Pero después Dios lo bajó a él para que él le reconociera, para que toda la gloria fuese de él, de Dios. Nosotros podemos ver, mira, en 1 Corintios, en el capítulo 1, vamos a leer desde el versículo 27, 1 Corintios 1, 27, ¿estamos allí? Leo en el nombre de Cristo Jesús. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin, pudiéramos decir, con la finalidad de que nadie se jacte en su presencia. Amén. Con la finalidad de que nadie venga y se jacte, como estaba haciendo Nabucodonosor. Él decía: yo construí toda esta ciudad como una habitación para que mi majestad señorease, dice Nabucodonosor. No era nadie, absolutamente nadie. Dios así lo quiso. Y Pablo dice a los corintios, ¿por qué dice esto? A fin de que nadie se jacte en su presencia, dice: mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Jeremías nos habla de aquello, que el que se gloría, gloríese en el Señor. Vemos que Pablo le dice a los corintios: más por él ustedes están en Cristo. O sea, tú no estás en Cristo porque tú tienes mucha facultad para buscar a Dios. Tú estás en Cristo porque Dios te escogió para que tú estuvieses en Cristo. Pablo dice a los filipenses: yo voy a tomar aquello para lo cual fui también tomado. Jesús dijo a sus discípulos: ustedes están acá porque el que me envió me los trajo. Y eso tenemos que aprenderlo nosotros. ¿Para qué? Para que nunca nos jactemos en su presencia. Nosotros tenemos un gran mal y está en nosotros. Está en nosotros. Por eso viene Cristo, y como hablábamos hace un momento, la palabra unigénito, el único del Padre, porque es nacido del Espíritu. Porque el hombre, como fue hecho del polvo, ¿sí?, el hombre es carne. ¿Sí? En la carne están todas esas pasiones que se multiplicaron en el ser humano. ¿Sí? Dios trae a Cristo, ¿por qué? Porque en el hombre lo que hay no es bueno. Eso nos lo expresa Dios en Génesis 5. Corazón siempre tiende a lo malo. Jeremías lo dice en Jeremías 17, que el corazón es engañoso. ¿Sí? Porque el hombre no alcanza, el hombre tiene un corazón, tiene un mal dentro de él. Toda persona. Pablo nos cuenta en Romanos, en el capítulo 7, y yo voy a leer esto en la versión Nueva Traducción Viviente. Cómo es tremendo esto que Pablo enseña acá. Yo quiero que leamos a partir desde el versículo 1. Si pudiéramos escuchar mejor, porque ninguno tiene Nueva Traducción Viviente. Leo en el nombre de Cristo Jesús. Ahora bien, amados hermanos, ustedes que conocen la ley, ¿no saben que la ley se aplica solo mientras una persona está viva? Por ejemplo, cuando una mujer se casa, la ley la une a su marido mientras él viva.
Pero si él muere, las leyes del matrimonio ya no se aplican a ella. Así que mientras su marido viva, ella cometería adulterio si se casara con otro hombre. Pero si el esposo muere, ella queda libre de esa ley y no comete adulterio cuando se casa de nuevo. Por tanto, mis amados hermanos, la cuestión es la siguiente. Ustedes murieron al poder de la ley cuando murieron con Cristo y ahora están unidos a aquel que fue levantado de los muertos. Como resultado, podemos producir una cosecha de buenas acciones para Dios. Cuando vivíamos controlados por nuestra vieja naturaleza, los deseos pecaminosos actuaban dentro de nosotros y la ley despertaba esos malos deseos que producían una cosecha de acciones pecaminosas, las cuales nos llevan a la muerte. Pero ahora fuimos liberados de la ley, porque morimos a ella y ya no estamos presos de su poder. Ahora podemos servir a Dios no según el antiguo modo, que consistía en obedecer la letra de la ley, sino mediante uno nuevo, el de vivir en el Espíritu. Ahora bien, ¿acaso sugiero que la ley de Dios es pecaminosa? De ninguna manera. De hecho, fue la ley la que me mostró mi pecado. Yo nunca hubiera sabido que codiciar es malo si la ley no dijera no codicies. Pero el pecado usó ese mandamiento para despertar toda clase de deseos codiciosos dentro de mí. Si no existiera la ley, el pecado no tendría ese poder. Hubo un tiempo en que viví sin entender la ley, pero, por ejemplo, cuando aprendí el mandamiento de no codiciar, el poder del pecado cobró vida y yo morí. Entonces me di cuenta de que los mandatos de la ley que supuestamente traían vida, trajeron en cambio muerte espiritual. El pecado se aprovechó de esos mandamientos y me engañó. Usó los mandatos para matarme. Sin embargo, la ley en sí misma es santa y sus mandatos son santos, rectos y buenos. Pero, ¿cómo puede ser? ¿Acaso la ley que es buena provocó en mí muerte? Por supuesto que no. El pecado usó lo que era bueno a fin de lograr mi condena de muerte. Por eso podemos ver qué terrible es el pecado. Se vale de los buenos mandatos de Dios para lograr sus propios fines malvados. Por lo tanto, el problema no es con la ley, porque la ley es buena y espiritual. El problema está en mí, porque soy demasiado humano, un esclavo del pecado. Realmente no me entiendo a mí mismo, porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. En cambio, hago lo que odio. Pero si yo sé que lo que hago está mal, esto demuestra que estoy de acuerdo con que la ley es buena. Entonces no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que mora en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Amén. Vamos a dejarlo hasta allí. Vemos cómo Pablo está explicando claramente en ese texto número 7 de Romanos, del capítulo, cómo somos nosotros. ¿Cómo somos nosotros? Por eso Pablo mismo enseña que si por la ley fuese la justificación, por lo demás murió Cristo. Pablo nos dice que por la ley es el conocimiento del pecado. O sea, nosotros no, por hacer algunas cosas de la ley, no nos justificamos. Pero lo que quiero hablar es esto, el mal que está en nosotros. Y Dios permite eso, que Él nos arropa, nos saca la ley para que veamos lo que hay en nosotros. Para que aprendamos a bajarnos delante de Él. ¿Qué fue lo que el hombre quiso hacer al comienzo? Conocer lo que es bueno y lo que es malo.
pero no tenía la capacidad de soportar eso, porque no tenía la capacidad de hacer el bien. Entonces por eso no podía conocerlo. Tenía que vivir mejor en la presencia de Dios como vivimos nosotros en gracia. ¿Se ve? En gracia. Por eso cuando Pablo termina este capítulo 7, Pablo dice, yo mismo con mi mente serviré a la ley del pecado, con mi carne y con mi mente a la ley de Dios. Pablo no está diciendo que él va a servir al pecado, pero él está diciendo yo mismo, o sea, porque él no tiene la capacidad. Pero entonces se da cuenta de que Cristo lo vivifica. Esto habla de una vida reconociendo a Dios, reconociendo. ¿Cuál fue el problema de Nabucodonosor en sí? Que él no tenía un Dios. Que él no tenía un Dios. ¿Cuál es la bendición de nosotros como creyentes? Que tenemos un Dios. Esa es la gran bendición que tenemos. Pero no nos sirve de nada si no vivimos como que tenemos un Dios. No nos sirve de nada. Tú puedes decir, no, Jesús es mi Dios. Pero Jesús te va a decir, ¿por qué me dices Señor, Señor y no haces lo que yo digo? O sea, tú tienes que vivir en realidad como que Él es tu Señor. O sea, tú no puedes decir, no, yo creo en Dios, pero vives como tú quieres. Entonces no hay congruencia en lo que dices. Pablo lo que está hablando acá es que terminé reconociendo que la ley es buena, pura y santa. Es buena. Y yo soy alguien que no tengo la capacidad de cumplir eso que es bueno, puro y santo, porque soy pecador. Tengo una humana condición que no tiene poder contra el pecado. Es tremendo. Porque cuando nosotros entendemos esto, nosotros vamos a vivir reconociendo al Señor. Reconociendo. Hay una diferencia cuando dice yo aprendí a hacer esto. Y hay un problema, Pablo lo dice, el que se cree saber algo, aún no sabe nada como debería saberlo. Debería saberlo. ¿Por qué debería? Porque vamos aprendiendo cada día. Pero nunca vamos a llegar acá al conocimiento, a la perfección. ¿Por qué? Porque nosotros corremos poniendo la mirada en Cristo Jesús. ¿Cuándo llegaríamos a ser como Él? Humanamente imposible, porque de hecho Él no nació humanamente. Él fue concebido por el Espíritu Santo. O sea, que es imposible ser como Jesús, totalmente imposible. Pero hemos sido llamados a ser como Cristo, a alcanzar su estatura, su medida, su conocimiento. Ah, claro que sí, ¿por qué? Porque es el Espíritu Santo en nosotros. El problema de Nabucodonosor era esto, que él vivía sin Dios. Él vivía sin Dios. Él no reconocía que lo que estaba pasando en medio de él era porque Dios le entregaba esas cosas. Cuando nosotros tenemos un Dios, nosotros vivimos en el tiempo bueno, en el tiempo malo, en todas las cosas, reconociendo que es Él el que permite lo que pasa en nuestro entorno. Cuando nosotros vamos a hacer cualquier cosa, cuando vamos a ocuparnos en sus cosas, cuando vamos a ministrar, cuando vamos a servir, nosotros tenemos que entender que lo que va a pasar es lo que Él quiere. Eso es algo que hay que entender. No podemos nosotros vivir como que Él es Dios, dice Nabucodonosor, porque dice que él entendió esto al final de su padecimiento. Entendió al final de los tiempos, o sea, al final de los tiempos que él estuvo padeciendo eso. Él entendió. Volteó y miró al cielo y bendijo al que vive para siempre. Para él voltear y mirar al cielo, eso no fue un acto que él volteó y miró al cielo, no. O sea, él fue comprendiendo con lo que le pasó. Con lo que le pasó. Él fue entendiendo por qué llegó a esa circunstancia. Y Dios le mostró que él podía ser como una bestia si él quería. No es la capacidad lo que hace una persona. Dios decide lo que ha de ser. Y esto lo dice Coelho, que tiempo u ocasión hay debajo del cielo.
tiempo acontece y ocasión a todos, a todos. Dios decide. Pablo habla de esto y dice, de modo que no es del que quiere, del que corre, del que busca, del que llama, sino es de Dios que tiene misericordia. Es así. Dios es el que se compadece de nosotros. Pablo ahí cuando leímos en 1 Corintios 1, Pablo está diciendo que Dios escogió a lo vil y a lo menospreciado para deshacer a lo sabio, para deshacer a lo que es. Lo que no es, para deshacer a lo que es. Mira lo que Dios hace tan tremendo. Lo que no es, para deshacer a lo que es. ¿Cómo lo que no es va a deshacer a lo que es? Solo Dios puede hacer eso. Es tremendo. Solo Dios puede hacer eso. Y lo hace una y otra vez. Nosotros vemos todos estos hombres que estuvieron acá, Dios nos muestra que no eran los más dignos de estar acá. Pero así Él lo quiso. Y así los levantó. Dios tremendo, Dios poderoso. Cuando vemos al pueblo de Israel, Dios muestra que no era el pueblo que Él debería haber levantado así, pero Él lo quiso y fue su pueblo. Él lo escogió. Porque es el Dios que hace como Él quiere. Entonces nosotros con este conocimiento, nosotros podemos aprender a vivir reconociendo a Dios. Reconociéndolo. Mira, mientras nosotros caminamos, mientras nosotros hacemos las cosas, por eso Jesús dice, en el mundo siempre tendréis aflicción, pero esa aflicción viene a raíz de ¿qué? De nuestra misma condición, de lo que somos. De lo que somos. Usted hoy está en situaciones difíciles y se baja. Usted empieza a situaciones ventajosas y se crece. Es algo que hay en el ser humano tan tremendo que solo el Espíritu Santo puede llevar a un nivel. Y Pablo dice, he aprendido a estar contento cualquiera sea mi situación. O sea, Pablo aprendió la virtud del Señor, a tener una actitud correcta en medio de cualquier situación, a no levantarse ni nada, sino a estar como un dador alegre, contento delante del Señor. Pero la mayoría, o por decirlo así, todos, no aprendemos eso naturalmente, sino porque nos enseñan. Pablo dice, yo quiero que leamos ahí en Filipenses 4:2, mira lo que Pablo dice. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo dice que ha sido enseñado por todo, que en todo él está preparado porque lo enseñaron. Y después termina de completar y dice, todo lo puedo hacer, todo eso lo puedo hacer en Cristo, que me da la fuerza para hacerlo. Me da la fuerza para hacerlo. Recordemos que él empieza en el capítulo 1, en el verso 6, diciéndole a los filipenses que él está convencido de que el que hizo la obra en él la perfeccionaría en ellos, hasta el tiempo que viniera Cristo. Estaba convencido porque por todo había sido así enseñado él. Él estaba convencido de que Dios lo haría también en ellos, porque es poderoso el Señor. Cuando Jesús dijo todos serán enseñados por Dios, estaba hablando de que es una realidad de Dios. Dios nos toma y nos enseña. Juan lo explica de esta manera, la unción misma que está en ustedes les enseña todas las cosas. Nos lleva a las circunstancias para enseñarnos, Mira el ejemplo de Nabucodonosor. Tuvo que entender con una situación muy difícil, pero aprendió algo y volteó al cielo y alabó al que vive para siempre. Reconoció quién era Dios, cambió su actitud. ¿Quién lo hizo cambiar la actitud? El Señor, más nadie lo ayudó, él solo lo hizo, le hizo cambiar la actitud. ¿Para qué? Para poder bendecirlo. Dice que mayor honra se le añadió, dice Nabucodonosor. Sus súbditos lo buscaron y me restauraron, y aún mayor grandeza tuve. O sea, Dios es tremendo con lo que hace. Dios no hace las cosas porque sí.
A veces pensamos, estamos pasando circunstancias, Dios nos está tratando y pensamos que Dios nos quiere destruir. No, Dios nos está tratando para poder bendecirnos. Amén. Hermano, ¿dónde usted dice eso? Moisés le dice, te hice tener hambre, te hice padecer necesidad. ¿Para qué? ¿Para qué le hizo todas esas cosas? Para que entendieses que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Pero le hizo pasar toda esa circunstancia, dice el mismo Señor allí, para que a la final Él hacerle bien. El Señor dice, yo sé los pensamientos que tengo sobre ustedes, pensamientos de bien y no de mal, para darle el final que ustedes esperan. Y esto es tremendo, porque Él sabe, Dios nos conoce, Dios nos conoce. Por eso Jesús habla de, si resiste, le dice a esta iglesia muy pequeña, yo te daré la corona de la vida. Él no le está hablando de que le dará una coronita, no. Jesús está hablando de ese deseo que está en el creyente, que no es el mismo en todos. Hay un deseo, hay una recompensa que nosotros esperamos de Él. Y eso es lo que Jesús nos da. Dios nunca nos va a dar algo que nosotros no esperamos. Nos da lo que nosotros esperamos más abundante de lo que esperamos. Eso sí es verdad. Pero Dios siempre nos recompensa. Y una recompensa es algo que usted espera. Pero Dios, para hacer eso, Dios trata con nosotros. Porque hay un problema. ¿Cuál es el problema? Él es justo. Él es bueno. Él es amor, pero Él es justo. Y usted dirá, bueno, pero sí es un problema. Es un problema para nosotros. Porque Él es justo. Y Él en su justicia no nos puede bendecir porque Él es Dios. No, porque Él es justo. Y sería injusto Él agarrar a algunos que Él escogió y darles bendición, y a otros que Él no quiso escoger, mandarlos para el infierno. ¿Se ve? Sabemos aún que la palabra nos enseña que hay un previo conocimiento de Dios para escogernos. Hay algo que Dios vio en nosotros y por eso nos escogió. No, lo mostrará al final, dice Pablo. Veremos cómo hemos sido conocidos, cómo Él nos miró y por qué nos dio lo que nos dio para hacer. Es así, nosotros lo entenderemos allá, no aquí. Ahora vemos oscuramente, como por un lente de sol, oscuramente. Allá veremos claramente, eso dice el apóstol Pablo. Dios, como es justo, Él tiene que tratar con nosotros para llevarnos a su justicia. Y esa es la bendición de Cristo Jesús, que Él nos da un espíritu que nos lleva a su justicia. ¿Y cómo nos lleva el Espíritu Santo a su justicia? Muchas veces aún afligiéndonos, muchas veces aún resistiéndonos, muchas veces pasándonos por fuego, como dice el apóstol Pedro, para llevarnos a su justicia. Mira el ejemplo de Nabucodonosor. Y este apóstol Pablo, que él dice que todo lo aprendió porque él dice, por todo y para todo he sido enseñado. Le habla a los corintios en el libro de Segunda de Corintios, en el capítulo 12 de Segunda de Corintios. Ahí vemos el aguijón en la carne. Yo quiero que veamos algo para que veamos cómo Dios nos enseña. ¿Estamos allí? En el nombre de Cristo Jesús. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo, fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les he dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad. Pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí.
Y para que la grandeza de las revelaciones no me saltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Amén. Mira esto. Pablo dice que él no se gloriará. Él está hablando de ese hombre que es él mismo. Se entiende en el relato que él hace, que él habla de él mismo, pero él no quiere gloriarse, pues. Pero después dice, sin embargo, si quisiera gloriarme no sería insensato. Empecé a gloriarme, dice Pablo. Él está tratando de enseñarnos lo que pasaba en él. Y después nos dice, y para que la grandeza de la revelación, o sea, está diciendo que Dios fue el que lo bajó para que él tuviese esa actitud ahora. ¿Quién lo enseñó a él a no gloriarse? El Señor. ¿Y cómo lo enseñó? Él dice, me fue dado un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca demasiado, dice Pablo. Palabra sobremanera, demasiado. Para que no me enaltezca. ¿Qué hizo Dios? Le puso un mensajero de Satanás en él, que los tenía allí subyugadito, para que él no se levantara. Y esto es tremendo, hermano. Porque a veces pensamos que el Pablo es el único que Dios le pudo haber hecho. No, Dios le puede hacer eso a cualquiera. Y Nabucodonosor nos lo acaba de enseñar. Él dice, puede humillar a cualquiera que ande con soberbias. Amén. Amén. Eso dijo Nabucodonosor. Y él puede humillar a cualquiera, porque así es Dios. Y gloria a Dios, la gloria sea a Él. Nadie le gusta que lo humillen, pero gracias, Señor, por humillarnos. Gracias por bajarnos y ponernos chiquitos, porque eso es misericordia. Él no humilla porque quiere, Él no humilla, Él humilla porque tiene misericordia. Nos baja porque Él es Dios. Y a un instante nos destruiría, pero no nos quiere destruir. Prefiere humillarnos. Así hizo con Nabucodonosor. Él pudiera haberlo destruido, pero no lo destruyó. Él destruyó al imperio babilónico, pero con Nabucodonosor tuvo misericordia. Ciertamente. Tuvo misericordia. Es tremendo. Una vez se ve al rey Nabucodonosor y piensa en alguien que era muy malo, perverso, ¿no? Nosotros vemos como Nabucodonosor después levanta al rey Joaquín y lo pone. Lo pone allí a comer en su mesa y lo mantiene hasta el día de su muerte. Tremendo. Cuando uno ve que Dios habla sobre el imperio, ese yugo, y él lo juzgó después. Pero ciertamente no en Nabucodonosor. Con Nabucodonosor tuvo misericordia y Nabucodonosor nos muestra de que su reino creció aún más y se hizo más fuerte. Se hizo más fuerte. O sea, Dios estuvo con él. Había una actitud en él que a Dios agradó, pues, y Dios tuvo misericordia de él. Pero después lo bajó para no destruirlo. O sea, aquí Dios bajó a Pablo. Mira que Pablo dice en el versículo 7, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Me imagino a Pablo, Señor, quita esto de mí. ¿Cómo nos podemos, verdad? Cuando, uy, Señor, esta situación ya está bueno, ayúdanos, Señor, ayúdanos. Pero mira la respuesta del Señor a Pablo. Y me ha dicho, dice Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la habilidad, en la debilidad. Bástate que yo te influencio, Pablo, porque yo puedo capacitarte solamente cuando tú estás ahí bajo. Y es tremendo. Pablo con su humildad Dios lo utilizó poderosamente, pero tuvo que humillarlo, tuvo que bajarlo. Y es tremendo. Es tremendo cómo Dios nos muestra esto. Y eso Pablo después nos muestra que él por todo y para todo había sido enseñado. Dios lo enseñó hasta que él aprendió. A veces nos cuesta aprender las cosas, pero Dios nos las enseña porque Él es bueno. Y Pablo dice, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades,
para que repose sobre mí el poder de Cristo. Pablo entendió y dijo, bueno, es que el gloriarme es que yo no puedo. Y es tremendo, porque las predicaciones de los verdaderos hombres de Dios siempre son así. Nos gloriamos y nos jactamos en que Él es el que lo hace. Esa es la jactancia del creyente. Y por eso el Espíritu Santo siempre reposa y está presente. Esa es la diferencia. Porque lo que Dios busca es que nosotros le reconozcamos. Pablo enseña en este libro Los Romanos al comienzo el problema de la humanidad, que cómo Dios le muestra con todo lo que hace que Él es Dios. Y ellos no lo tienen en mente, no lo reconocen, prefieren darle gloria a cuanta cosa se imaginan, antes que al Creador, dice Pablo. Y es verdad, y Dios busca que se le reconozca, que se le tenga en cuenta, que se le exalte por lo que Él es. Porque es Dios, es grande, es excelso. Hay que alabarlo, somos obra de sus manos. Somos de Él, por medio de Él y para Él, Él sea la gloria. Si hay un Salvador es Él. Si hay una roca es Él. Si hay un Paracleto, un Consolador es Él. Todo es Él, en todo Él tiene el primer lugar. Es tremendo, el único, Él, el único. El unigénito Hijo de Dios. El único que habita en la inmortalidad. Es tremendo. Y el entender esto nos bendice. ¿Por qué? Porque podemos vivir reconociéndole. Reconociéndole. Cuando nosotros agradamos a Dios, la palabra nos enseña que aún Dios hace que nuestros enemigos estén en paz con nosotros. Cuando le somos agradables. ¿Y cuándo le somos agradables? Cuando le reconocemos. Cuando le reconocemos. Jesús es avisado, es advertido por los salmos y nos dice que Él era el más hermoso de los hijos de los hombres. Es tremendo. ¿Por qué? Jesús, cuando uno lo ve caminando, Jesús dice al joven rico, ¿por qué me llamas bueno? Él es bueno. Cuando hacía cosas tan tremendas, Él podía hablar en decir, bueno, yo soy. Él no vociferiaba. Decía, a nadie digan que yo les hice esto. Humilde, bajo, reconociendo a Dios. Tremendo. Al endemoniado le dice, anda y dale gloria a Dios. Dale gloria a Dios por lo que pasó en tu vida. Y salió el endemoniado y dándole gloria a Jesús. Es tremendo. Reconociendo a Jesús. Ya no endemoniado, ¿no? Porque él siempre buscaba reconocer al Padre. La pregunta es, ¿nosotros reconocemos a Dios con lo que hacemos? ¿Reconocemos a Dios en lo que andamos haciendo? ¿O nos olvidamos de Dios cada vez que tenemos algo o vamos a hacer algo, nos olvidamos de Dios? ¿O hacemos las cosas reconociéndole? La habilidad más tremenda que nosotros tenemos como personas es que nos acordamos de Él solo cuando lo necesitamos. Cuando viene el tiempo difícil, nos acordamos de Él. Y cuando viene y esos tiempos se van, nos olvidamos un poco de Él. Y no debería ser así. Pablo dice, por todo y para todo he sido enseñado. Mira que Pablo está hablando de estar contento en cualquier situación. Pero Pablo está diciendo simplemente que él en todas las situaciones, él reconoce que Dios está con él. Porque no va a estar contento en una mala situación. Si no sabe que Dios está con él. ¿Quién sin esperanza va a estar contento en una mala situación? Nadie, hermano. Nadie va a estar contento en una situación mala, nadie. A menos que sepa que Dios está con él. Es así. Y nadie que tenga una buena situación va a decir, he aprendido a estar contento cuando estoy saciado. Cualquiera le diría, bueno, pero es que cualquiera que está saciado, todos estamos contentos.
Pero Pablo estaba diciendo, o sea, una actitud contento, pero de entrega. Una actitud contento, pero de sumisión. Porque él está hablando de que ha aprendido, ha sido enseñado. O sea, hay alguien que le enseña, alguien que lo educa, alguien que lo corrige. O sea, hay alguien que señorea sobre él. Entonces, él ha aprendido en todas esas situaciones a estar allí. Y esa es la diferencia. Cuando nosotros sabemos que el Señor está allí, dice Salomón en Proverbios 1 que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. El temor a Dios, el principio de la sabiduría. ¿Qué es temer a Dios? Saber que Dios está allí. Saber que el Señor está presente. Y eso es lo que nos hace temblar. Es así. Es lo que nos hace temblar. Es como cuando actuamos mal, hicimos algo mal y caemos en cuenta, nos llenamos de temor. Uy, Señor, perdóname. ¿Se ve? Porque tememos delante de su presencia. Tememos. ¿Sí? ¿Qué es eso? Le reconocemos que Él está allí. Le reconocemos. Y esa es la habilidad del creyente, no del ser humano, del creyente. Reconocer a Dios. ¿Qué tiene de diferente el reconocerle aún no haciendo su voluntad? Eso es lo que está diciendo Pablo. Por eso Pablo dice, gracias doy a Dios por Jesucristo. O sea, él reconocía que él era pecador y siendo pecador, él lo que hacía era reconocer que la ley de Dios era buena. Reconocer de que él era entregado al pecado y que necesitaba a Dios. Él reconocía eso. O sea, que lo que justificaba a Pablo era simplemente el reconocerlo. Ciertamente el creyente, por ser salvo, tiene que confesar, reconocer a Jesucristo como su Señor y creer en su corazón que Dios lo levantó y lo puso allí a reinar. Lo levantó de los muertos. Porque Jesús se levantó de los muertos, pero no se levantó y ya. No, se levantó y se sentó a la diestra del poder de Dios en las alturas. Ese es el evangelio que predicamos. O sea, no fue cualquier cosa lo que hizo Jesús, ese hombre. No fue cualquier cosa. Pablo dice, yo reconozco eso. Y reconozco que necesito de Él. Como hablábamos, que tú me decías que por eso recibimos el Espíritu en adopción. Nosotros recibimos el Espíritu Santo, lo recibimos por el sacrificio de Jesús, no porque seamos hijos legítimos. Porque Dios nos toma como sus hijos. Como dice el apóstol a los hebreos, el que resiste la disciplina, Dios lo trata como un hijo. Y si no nos disciplina es porque no somos reconocidos. Él no nos ha adoptado para Él. Cuando nosotros vemos aquello, nos damos cuenta de que lo que facultaba a Pablo para ser salvo era el reconocer. Y este es el detalle, por eso Salomón dice que el que no reconoce sus pecados no prosperará. Dice Juan, el que no reconoce sus pecados le hace al mentiroso, o sea, el que dice que no tiene pecado le hace mentiroso a él y la ley, la verdad, no está en él. No está en él, porque le hace mentiroso, porque él apareció para quitar los pecados. Había pecado, porque si no, él no aparece. Él apareció para quitar los pecados, murió por todos los pecados de la humanidad. O sea, no le vamos a decir ahora, no, pero yo no tengo pecado, no. Pero el que lo reconoce, ¿qué pasa? Él es fiel y justo para limpiarlo. Es así, porque usted dirá, bueno, yo confieso, sí, pero cuando usted confiesa, reconoce. Confiesa que tú te robaste eso. Reconoce que tú te robaste eso. Es lo mismo. Sí, cuando reconocemos, Él es fiel y justo para limpiarnos. Nota, no es por la acción de hacer la devolución de lo que nos robamos. No es por la acción. Es por la acción de reconocer. Claro, la gracia nos lleva a todo lo demás, pero la acción de Dios no viene por las obras. Viene por nuestra confianza, nuestro reconocer. ¿Se ve? Porque tu fe, mira, tu fe nunca va a ser fe si no tiene ese reconocimiento a Dios. ¿Por qué tú crees que lo que no es
es más real que lo que es. Por la fe entendemos haber sido hecho el universo constituido por la palabra de Dios. Esto es ilógico desde todo punto de vista. Así como dije, lo que no es deshacer lo que es. No, esto es ilógico humanamente. Pero para la fe es una realidad. Porque la fe reconoce que Dios es espíritu. Que a Dios no lo podemos ver, pero Él, todo lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Eso lo entendemos por la fe. ¿Qué hacemos? Reconocemos a Dios que no está visible en medio de nosotros. Pensamos nosotros, Él dice que con todo lo hecho, Él es visible. Se entiende que hay un todopoderoso. Eso dice Dios, no lo digo yo. Algunos dirían, ¿y cómo? Lo dice Dios, no lo digo yo. Y yo lo veo evidente cuando yo veo, es más, yo veo esto, que lo hizo un hombre como yo digo, hay un Dios. Hay un Dios. Cuando veo toda la tecnología que hace el ser humano, yo digo, hay un Dios. ¿Y por qué? Porque mira todo lo que puede crear un ser humano. Nada más con esto tú te das cuenta que el ser humano es impresionante. ¿Cómo te das cuenta tú que hay un Dios? Bueno, porque el ser humano, con todo esto tan impresionante que hace, no puede tener la muerte. Tan creativo que es y no puede tener la muerte. Porque hay uno más alto que él. Y ya ha dado testimonio de que le puso una habitación al ser humano. Es tremendo. Ya que las cosas hechas demuestran que hay un creador. Lo demuestra. Pero nosotros tenemos que reconocerlo. El ateo no lo reconoce. Yo siempre lo digo que un científico debe saber que hay un Dios. Científico conoce tantas cosas impresionantes. Debe saber que hay un Dios. Que aún le está llevando a ver todas esas cosas. Porque esto es lo más tremendo. Porque hay un Dios poderoso. Pero hay muchos que no le reconocen y que parten sin reconocerle. Es tremendo. Nosotros no podemos vivir sin reconocer a Dios, porque si vivimos sin reconocer a Dios, vamos a tener problemas. Vamos a luchar con Dios. Nota, mira, Jesús dijo una frase que a veces no prestamos atención a lo que Jesús dijo. Jesús dijo, el que no recoge conmigo, desparrama. El que no es conmigo, contra mí es, dijo Jesús. Si yo estoy acá, estamos afuera, por decirlo, que no es territorio de nadie, y tiran moneditas de oro, pues todos empezamos a recoger. Y si de repente tú dices, bueno, el que recoge conmigo, ese es el que va a tener el oro con él, pero el que no, se lo voy a quitar. ¿Por qué? Eso aquí recogemos, el que recoja, cada uno se lleva su broma para su casa. ¿O no es así? Fuese lo lógico, no tiene por qué alguien decir que si fue algo que lanzaron ahí, que eso es mío y todos recogen y... Pero ¿por qué Jesús habla así? ¿Por qué Jesús habla de esa manera? Jesús dice, el que no recoge conmigo, desparrama. El que no es conmigo, es en mi contra. Esa es más severa. El que no es conmigo está contra mí, dice Jesús. Es tremendo lo que Jesús dice. Porque Jesús está diciendo, o estás conmigo o no lo estás. Sencillo. ¿Cómo nosotros no ver allí que el que está hablando tiene un despotismo, está siendo déspota el Señor? Esa palabra muchas veces uno la entiende fea, pero no es fea la palabra. Cuando la vemos en su sentido. Porque un hombre déspota sí es feo. Porque un hombre no tiene un poder como el de Dios. Pero Dios sí es déspota. Porque Él es el Todopoderoso. Se ve y tiene la capacidad y la palabra se ve
en su esencia en Él, porque Él es el déspota. Vemos allí Jesús estaba siendo déspota. O sea, si nosotros no aprendemos a vivir reconociendo eso, vamos a tener problemas en todo lo que hagamos, en todo lo que hagamos. Porque Jesús sencillamente tomó lo que no es para deshacer lo que es. Pablo llegó, él lo tomó para el instrumento escogido me es este, y se estaba engrandeciendo sobremanera, y Jesús lo bajó para que él viera que su poder era cuando él estaba abajo. ¿Y cuál era su poder? La influencia de Jesús. Mi gracia se perfecciona en la debilidad. Bástate mi gracia, le dijo. Sea mi influencia, o sea, soy yo, le dijo Jesús. A mí me agrada como lo dice Pedro, hasta que él mismo os perfeccione, afirma, establezca. Pero antes de eso dice, el Dios de toda gracia. Y dice hasta que Él mismo, porque es Él, es Él. Y son cosas. Pero con Jesús, Él dice, no me ayudó otro, nadie estuvo conmigo. Mi mismo brazo me sostuvo, dijo el Señor. Esto es tremendo. Porque Él lo que quiere que aprendamos es que a Él hay que reconocerle. Cuando aprendemos a reconocerle, mira, aquí la palabra nos enseña en Hebreos 11, los que alcanzaron gran testimonio. ¿Quién dice Dios? Los antiguos alcanzaron gran testimonio. O sea, en el mundo, debajo de los cielos, hay personas que tienen gran testimonio. Y son los de la fe. No son los grandes que tú ves en el mundo. Son los de la fe. Porque muchos de los grandes que tú ves en el mundo, y da tristeza cuando uno se pone a escudriñar un poquito la historia, o se mete uno ahí por carambola en algunos asuntos y termina conociendo cosas que uno no sabía, que hay grandes héroes históricos que han sido unos falsantes, que su gran heroísmo no fue tal como el que nos enseñaron. Qué cosa tan tremenda, ¿no? Ver que de muchas personas que lo tenían nosotros como personajes ilustres, eran tremendos falsantes que no tienen de ilustre nada. Es tremendo. Hombres que ponen como valientes en la historia y fueron unos cobardes. Es tremendo. O sea que Dios nos muestra a nosotros que los que tienen un buen testimonio fueron los que le reconocieron a Él. Los que reconocieron que Él es Dios. Y nosotros que hemos estudiado la palabra, cuando nos vamos y estudiamos la vida de David, vemos que el que peleaba las batallas de David era el Señor. Cuando estudiamos la vida de José, entendemos que toda la grandeza de José se la entregó el Señor. Cuando usted va y se va a la vida de Gedeón, entiende que sus proezas la hizo, era cuando el Espíritu de Dios iba con poder hacia su vida. Cuando usted ve a un hombre como Sansón, usted ve que todo lo que hacía, lo hacía era porque Dios estaba con él. Porque cuando le cortaron el caballo, Dios se apartó de él y perdió toda su fuerza y lo trataron como un mortal. Hasta los ojos le sacaron. La misma palabra nos está enseñando que el reconocer a Dios es el gran testimonio. Nabucodonosor entendió esto. Nosotros lo entendemos. A veces leemos esto y no terminamos de caer en cuenta en qué tiene que ver esto conmigo. ¿Qué tiene que ver esto que Dios me habla conmigo? O sea, ¿qué tiene que ver eso conmigo? Todo. Porque Dios escribió esto para nosotros, para que entendamos que es por la fe en Él, es reconociéndole a Él. Cuando David tenía situaciones difíciles, decía simplemente, me voy a acordar de lo que tú hiciste. O sea, yo te voy a reconocer es a ti. Y tenía situaciones que veía. Es tremendo. Porque las situaciones de David no fueron cualquiera. Cuando Saúl lo persiguió, eso fue tremendo.
porque estuvo corriendo ahí en el territorio de Israel y después se fue al territorio de los filipenses y también lo querían linchar por allá cuando supieron que era David, el de los 10.000. Es tremendo. Sí, él aprendió que reconociendo al Señor tenía la victoria. ¿Qué haces tú cuando dudas? No reconoces a Dios en medio de tu situación. ¿Qué haces tú cuando confías? Reconoces a Dios en medio de tus circunstancias. Tan sencillo como es. Porque otro te diría, bueno, no, pero si quieres anda a buscar, anda a ver cómo haces con eso. Si quieres arreglar eso, ponte para que lo arregle o busca a alguien que te lo arregle. ¿Se ve? Pero ¿por qué tú piensas en algo extraordinario? ¿Qué te hace a ti pensar en eso, algo que sería ilusorio para el mundo? ¿Qué te hace a ti pensar en algo que no es una realidad para el mundo? Que tú reconoces a Dios. A Dios. Y nosotros los creyentes somos personas que siempre estamos esperando milagros. Siempre. Yo reconozco que cada día yo estoy esperando un milagro. Cada día. Un milagro de Dios. ¿Y cuánto no ha hecho ya Dios en medio de nosotros? Pero cada día reconozco que estoy esperando una proeza del Señor para nuestras vidas. Es así. Porque reconocemos al Señor. Lo reconocemos. El estar acá uno reunido, si lo hacemos con las razones correctas, estamos reconociendo a Dios. Lo estamos reconociendo. Porque lo que menos parece una iglesia grande es esta. Una iglesia muy grande, lo que menos parece es esto. No, hermano, no habla así, no, es que yo no estoy atribuyendo despropósito alguno, muy al contrario. Estoy hablando de lo que yo creo. Hay una circunstancia, pero hay una palabra. ¿Qué te va a motivar a ti? La circunstancia. Vas a quedar abatido. Pero si es la palabra, vas a alcanzar hasta rima, lo prometido. Es así. Porque reconocemos lo que Dios dice, no lo que estamos viendo. Y ahí está la diferencia. El justo vivirá por la fe, pero si se enorgullece, dice Dios, no me agradará. ¿Qué es enorgullecerse? Irse a lo normal, a lo que él puede hacer, a lo que él puede ver, vivir. Irse, y Dios dice, no me agradará. Más el justo seguirá viviendo su vida por fe. O sea, el justo me seguirá reconociendo. Por eso es cuando Abacú habla del justo, Abacú dice en este texto que yo mandé en el canal de WhatsApp de la iglesia, del grupo de WhatsApp, ese texto donde dice, aunque no haya vacas, aunque falte el producto, aunque falte la simiente, con todo y eso. Es tremendo, con todo y eso, dice Abacú. Yo me alegraré, yo me gozaré. ¿En qué? En el Señor. En el Señor. Después remate y dice que en mis alturas me hace andar. Porque eso es andar alto. Eso es andar elevado. Reconociendo a Dios. Algunos piensan que reconocer a Dios es simplemente decir, tú ves que la mayoría de los falsantes de todas estas nuevas congregaciones que están saliendo, porque no son iglesias, la iglesia es una sola y la iglesia de Cristo. Todas estas congregaciones nuevas que están saliendo, que las mal llaman iglesias, tú te pones a ver que muchos de ellos lo que hacen es ponerse una franela que dice Jesús. Entonces, si los rockeros se visten de negro, y si los rockeros ponen carabela y todas esas cosas, ahora ellos ponen una cruz. Pero la misma ropa
con la misma actitud, la misma manera de tocar los instrumentos, pero con una imagen asemejándola a las cosas de Jesús. ¿Cierto? ¿Cierto? Porque en realidad ellos no están reconociendo a Dios. Ellos lo que están haciendo es disfrazándose. Porque como su papá se disfraza de ángel de luz, Pablo dice que no es de extrañarse que sus ministros también se disfracen así. Y es así. ¿Por qué? Porque ellos buscan parecerse, pero no se parecen. Porque la diferencia del creyente es que reconocemos a Dios. Lo reconocemos con lo que hacemos. Un buen testimonio no se alcanza porque Dios, yo me imagino si cuando el Señor me llamó y me dio esta palabra, al año hubiese Dios levantado la iglesia. Imagínate, o ni al año, bueno, ponte al año que la hubiese levantado. ¿Cuál sería el testimonio del renuevo de Jesús? ¿Cuál sería? Porque hay algunos que piensan que el testimonio es que la iglesia es muy grande. Ese no es el testimonio. Si ese es el testimonio, yo les sugeriría que vuelvan a leer Hebreos 11. Ese no es el testimonio. Ellos andaron sin patria, habitando en tiendas, unos fueron expuestos a fuego. Amén. Ese fue su testimonio. Ese fue el gran testimonio que ellos alcanzaron. Amén. Sí. El testimonio es todo lo que pasamos por alcanzar la promesa. Ciertamente nosotros los creyentes tenemos una promesa que es la vida eterna con Cristo. Pero así como Dios a Abraham le dio también una promesa terrenal que era el pueblo de Israel, Dios a nosotros nos dio una promesa terrenal que es la iglesia, el renuevo de Jesús. Que aunque es celestial, pero es acá en el mundo, pues. No sé si comprenden cómo lo quiero poner. O sea, ciertamente, hermano, allí eso debe tener un testimonio. Un testimonio. Y cuando uno ve las grandes congregaciones que Dios levanta, porque Dios levanta muchas congregaciones, uno las ve y uno ve que siempre hay un buen testimonio. Y ellos cuentan a veces y se les salen las lágrimas, las cosas que tuvieron que pasar, lo que tuvieron que soportar, hasta que Dios apareció y pasó lo que había de pasar. Porque esto es lo que hemos de entender. Ellos reconocían que Dios estaría. Y muchos de ellos se fueron sin recibir lo prometido. No vieron a Dios. Pedro vio a Dios, pero él entró en algo que otros habían sembrado para eso. Él no trabajó para eso. Y él vio al Señor. Moisés sí Dios le permitió que lo viera. Y dice la palabra que estaban con Jesús ahí en el monte hablando Elías y Moisés. Con Jesús. Si Dios le permitió a Moisés, ese era su deseo. Eso es lo grande de Moisés. Él quería a Dios, amaba a Dios. Le dijo, Señor, si tu presencia no va conmigo, no me saques de aquí. Y después le dice, Señor, muéstrame tu presencia. Tremendo. Quería ver a Dios. Qué privilegio, ¿no? Quería ver al Señor. Por eso era tan justo delante de Dios, porque su deseo era ver a Dios. Y él decía que sabía que lo vería él y no otro por él. Él lo mismo lo vería. Y es tremendo. Porque muchas veces, hermano, nos hacemos ideas incorrectas de que la obra es que Dios haga una iglesia grande y ya uno empieza y muchos discípulos y esto. No, hermano. Si no hay testimonio en su ministerio, ese es un ministerio que no va a durar nada. No va a durar nada. Pero si cuando las personas volteen y lo vean, el hermano, el Señor lo usa.
pero las personas pregunten y escuchen su testimonio, la gente va a decir no. Pero está ahí porque él pagó el precio, como hablan muchos. Y pagó el precio. Sabemos que nadie pudo haber pagado el precio sino Jesús. Pero Pablo habla de esto y dice a los Gálatas, de aquí en adelante nadie me cause molestia, porque yo traigo en mis cuerpos las marcas del Señor Jesucristo. O sea, yo he padecido por Jesús, decía Pablo. Yo he pagado el precio. Yo he pagado el precio. Y es así, soy imitador de Cristo. Es tremendo. ¿Por qué? Porque él entendió lo que Dios le daba. Él entendió y él no veía su ministerio por grandeza. Más bien cuando le decían que no fuera, él decía, no, yo quiero terminar mi carrera. Esto es, yo quiero terminar lo que me llamaron a hacer. Quiero mi recompensa. Y es lo que habla en 2 de Timoteo. Él dice, por lo demás me espera la corona que el Señor ha reservado para mí. No solamente para mí, sino a todos los que le aman. Porque él quería su recompensa. Le dice a los filipenses, yo voy a estar aquí en la carne y sé que es necesario por ustedes, pero prefiero estar con Cristo, que es muchísimo mejor. Lo declaraba que era muchísimo mejor y era lo que él preferiría. Es así, porque él entendió. Y para nosotros poder tener un buen testimonio, tenemos que reconocer al Señor. Es así. Tenemos que reconocerlo. Cuando usted ve el libro Abraham, a veces no entendemos el proceso de Abraham, porque no entendemos allí entre líneas cómo el Señor habla. Y siempre decía, y vino palabra del Señor a Abraham, no temas, Abraham. Porque Dios mostraba allí cómo trataba con el corazón de Abraham. Cuando uno ve el tiempo que él esperó, uno se da cuenta de que fue duro lo que él tuvo que soportar. Era un deseo lo que él tenía, Dios le había prometido sobre ese deseo, pero ese deseo que él tenía y esa situación Dios la había creado para hacerlo el padre de la fe. Es tremendo. Hizo a su esposa estéril y le dio amor a él por esa mujer y lo puso y le dio la promesa en eso. Y Abraham esperó y en el tiempo que esperó ahí Dios trató con él. Y yo lo veo cuando Abraham le decía, este es el que me va a heredar, y es tremendo cuando se apresura y toma Agar. Yo veo allí todas las situaciones que Abraham tuvo que pasar. Pero ¿qué fue lo que hizo que Abraham alcanzara la promesa? Dice que él creyó en esperanza contra esperanza, eso lo dice Pablo. Pablo no leyó un libro aparte para decir esas cosas. Y a veces no entendemos. A veces no entendemos, por eso yo digo que el espíritu es tremendo. Pablo no leyó un libro que hoy nosotros no tenemos donde él se enteró de eso, no. La sabiduría que Dios le dio, dice Pedro. Porque Dios nos enseña a mirar allí para que podamos mostrar lo que Él hace. Y cuando miramos y mostramos es tan evidente. Pablo muestra y usted se mueve aquí y allá y usted, pero después usted busca cómo él pudo saber eso. No se sabe. Porque sin esto no puede estar aquello. Es impresionante. O sea, esto es como que si fuera de aquello. Es una cuestión impresionante. Pero esto cuando vamos viene de allá. Dios le reveló, le mostró. Cuando Abraham creyó en esperanza contra esperanza, Abraham solo hizo una cosa. Abraham se desesperanzaba y veía. Y uno lo ve, véase usted a veces. A veces uno se cansa y ve las cosas demasiado cuesta arriba. A alguno le debe haber pasado. Y nada más cruza un pensamiento aquí como que bueno, dejo esto así. Y lo primero que viene a la mente es el Señor. Lo primero. Viene el por qué, el temor, lo que Él nos ha dado, todo como usted pueda visualizar el pensamiento. ¿Qué hizo Abraham? Reconoció a Dios. Y la situación era
póngale cualquiera, era más difícil que lo que usted se pueda imaginar. Situaciones donde muchos, por menos de eso, se apartan y dejan al Señor. Porque eso es lo que hace. Por eso no debe orar por esas personas. Cuando alguien se aparta, el mundo y los falsos cristianos se quieren mostrarlo, ay, lo hicieron tropezar, ay, esto. No, mentira. ¿A Esteban dejó de hablar? No. O sea que esas situaciones tan duras no pudieron hacerlo tropezar. O sea, usted va a decir que a alguien se le hace tropezar. Jesús no fue a la cruz y dijo, no, esto que se salven ellos mismos. Él fue a la cruz y murió por la humanidad y aún oraba, perdónalos porque no saben lo que hacen. Si alguien no pudo haber hecho tropezar a Jesús, muchos trataron de hacerlo tropezar, pero no pudo tropezar porque tenía enfoque en lo que iba a hacer. O sea, que es evidente que cuando alguien se aparta es porque abandona a Dios, lo deja, ya no lo reconoce. O sea que cuando Dios no reconoce a alguien como su hijo, es porque esa persona no lo ha reconocido a él como su Dios. Se lo explico de esta manera, 2 Corintios 6, salid de en medio de ellos y yo los recibiré, y ustedes me serán mis hijos y yo seré su Dios. Esto es tremendo, porque nosotros salimos, ¿por qué? Él no tiene que hacer, nosotros somos los que tenemos que salir. ¿Por qué? Porque primero nosotros tenemos que reconocerlo a Él. Si no nos lo reconocemos, Él no nos reconoce. Si lo reconocemos, Él nos reconoce. Es tremendo. Si nos negamos, Él nos negará. No dice, no, Él nos negó porque nosotros lo íbamos a negar. No. Si lo negamos, Él nos negará. ¿Quiénes hacemos la primera acción en el caso? Lo que lo negamos. Amén. Entonces Él nos niega. No funciona de otra manera. Así que tenemos que aprender a reconocer a Dios cada día en todo lo que hacemos. Y por muy dura que a veces sean las cosas, reconozcámosle. Es así, lo que a veces no entendemos. Y está bien que le digamos, Señor, pero no entiendo por qué tengo que, ayúdame, dile lo que sea, pídele, Él es tu Señor, Él es tu Dios, ruégale. Pero nunca es reconocerlo. Es así. Yo miro, y cuando yo miro la palabra, yo veo a Ananías, Señor, ¿cómo le dice? Y el Señor le responde. Yo veo a Jonás, ¿cómo le dice? Y el Señor le responde. Es tremendo. Porque le hablamos y Él nos responde. El Señor no nos desestima, nos responde. Pero lo que Él no nos va a tolerar es que le negamos. Que le lleguemos y le neguemos. Que no le reconozcamos. No. Él no nos va a tolerar que ello. Porque ya Él hizo el sacrificio perfecto. Él lo hizo. Y no lo hizo, no es que nosotros lo amemos a Él. Él nos amó primero y se entregó por nosotros. Sencillo. No es que nosotros sentimos amor. Mentira. Cuando usted le reconoce es porque ya está esa obra bien grande allí que Dios hizo, que Cristo Jesús hizo y se nos viene al oído y nosotros es tan evidente eso y lo reconocemos. Sencillo. Ya Él nos amó. Y son cosas, porque a veces podemos pensar mal, bueno, entonces yo hago la primera acción. No, ya Él lo hizo todo antes. Por eso ahora Él espera por nosotros una decisión. Porque fe es una decisión, es una actitud y Dios la espera en nosotros. Ellos por fe alcanzaron a Dios. Pablo lo decía de esta manera, tomado para tomar aquello. Y Dios lo dice ahí en el contexto, para ganar a Cristo. Lo he dejado todo para ganar a Cristo. O sea, que lo que Él iba a tomar era alcanzar a ser como Jesús, para estar con Dios. Tan sencillo. Vamos a darle gracias al Señor.